Reuní a todas sus amigas en el café, supuestamente, para montarles una sorpresa. Pero en lugar de eso, les puse delante todas las pruebas grabadas de las infidelidades de mi mujer con ese tipo. La reacción fue inmediata. Se quedaron en shock y al final me ayudaron a ejecutar mi plan de venganza al completo. Las dejamos en la ruina, sin nada. Historia de un suscriptor. Me llamo Rafael, tengo 45 años, y quiero contarte algo que me cambió la vida por completo. Te lo digo como si estuviéramos sentados en mi vieja cocina, con esa luz tenue que entra por la ventana. Todo empezó de forma sutil. Isabel, mi esposa de 28 años, comenzó a traer objetos de decoración caros para la casa. Decía que los había heredado de ventas familiares lejanas, pero no había ninguna venta reciente. Las etiquetas eran de diseñadores modernos, nada antiguo. Hice una valoración discreta. Valían mucho más de lo que podíamos permitirnos. Algo no encajaba, pero me dije que quizás había encontrado una ganga. Luego cambió las rutinas del cuidado de nuestra mascota. Aseguraba que eran nuevos horarios recomendados por el veterinario, pero al confirmar no había registro de visitas. En la app del cuidador vi reservas hechas por usuarios desconocidos, y en las reseñas hablaban de salidas románticas durante sus ausencias. Lo aparté, pensando que era un malentendido. Isabel era ambiciosa. Quizás necesitaba tiempo sola por estrés. Las fotos de vacaciones empezaron a cambiar. Las editaba para mejorar recuerdos, pero en las originales los fondos mostraban sitios que no estaban en nuestros planes. Los metadatos tenían timestamps que no coincidían con nuestros horarios. Revisé por curiosidad y sentí un nudo en el estómago, pero lo ignoré. Quizás había mezclado fotos viejas. Su correspondencia aumentó de golpe. Lo atribuía a redes profesionales, pero no hubo ascensos ni avances. Las cartas olían a una colonia que no era la mía, y los sobres venían de ciudades ligadas a viejos conocidos. Me molestó, pero lo achaqué a coincidencias. Isabel siempre fue sociable. Nuestra relación era sólida, basada en confianza. Las conversaciones se volvieron superficiales. Cuando intentaba hablar en serio, decía, «Estoy cansada esta noche». Esa fatiga coincidía con sus salidas a tomar aire fresco. Regresaba oliendo a vino de restaurante y perfume ajeno. Dejó de contarme de su trabajo, alegando proyectos confidenciales. Su teléfono vibraba sin parar en esas horas. La inquietud crecía, pero la controlaba. Cuando yo salía, reorganizaba los muebles, creando rincones acogedores, con vistas a estacionamientos que nunca mencionaba. Algunas mañanas, los cojines tenían huellas de 2 cabezas. Compró llaves duplicadas, por si nos quedamos afuera, pero un juego nunca apareció en el gancho. El llavero de repuesto sonaba en su bolso ciertas tardes. Las dudas se acumulaban, pero las empujaba al fondo. Era temporal, estrés del trabajo. Gonzalo, mi socio de 52 años, entraba en la ecuación de forma natural. Habíamos trabajado juntos años, cerrando tratos. Él ascendía más rápido, ganaba más prestigio. Lo veía como aliado, aunque sentía algo de envidia. Isabel lo conocía por mis historias y coincidían en eventos laborales. Al principio no sospechaba nada, pero esas pequeñas cosas en casa empezaron a hacerme cuestionar todo. Me mantenía calmado, observaba sin reaccionar. Esos detalles se acumulaban como piezas de un rompecabezas que no quería armar. Isabel seguía actuando normal, con su sonrisa habitual, pero sus ojos evitaban los míos más a menudo. Gonzalo era el mismo en el trabajo, confiado y exitoso. Yo seguía adelante, hasta que una noche todo cambió. Te contaré qué fue lo que me obligó a enfrentar la realidad. ¿Alguna vez has sentido que un objeto pequeño, casi insignificante, te obliga a mirar de frente lo que llevabas meses evitando? A mí me pasó con algo tan simple como un bolso. Isabel empezó a llevar siempre consigo una cartera cruzada pequeña, incluso dentro de casa. Decía que era más práctico para tener las llaves a mano, para no buscarlas cada vez que salía o entraba.
Al principio no le di importancia. Pensé que era una manía nueva, como tantas que había tenido antes. Pero esa cartera nunca se separaba de ella. La dejaba sobre la mesa del comedor, sobre el sofá, sobre la encimera de la cocina. Siempre a la vista, pero cerrada. Yo pasaba por al lado y sentía una punzada rara, como si supiera que ahí dentro había algo que no debía ver. Una noche de sábado, estábamos viendo una película en el salón. Nada especial. Una comedia vieja que ya habíamos visto varias veces. Ella se levantó para traer algo de la cocina, y al pasar junto al sofá, la cartera se enganchó en el brazo del mueble y cayó al suelo. El cierre estaba mal abrochado. Se abrió sola. Del interior salieron varias cosas. El teléfono, un paquete de pañuelos, unas monedas y una tarjeta de fidelidad de hotel. No era de los hoteles baratos donde uno se queda por trabajo. Era de una cadena de gama media alta, 2 pueblos más allá de la ciudad. La tarjeta tenía sellos de check-in, fechas exactas, sábados y domingos que ella había pasado visitando a su hermana en el campo. Siempre me decía que volvía cansada del viaje, que el tráfico era horrible, que prefería no hablar mucho porque necesitaba descansar. Yo asentía y no preguntaba más. Recogí la tarjeta del suelo antes de que ella volviera. La miré por los 2 lados. En el reverso había una nota escrita a mano con bolígrafo negro. Habit. 412. Fin de semana. Debajo, una firma que no reconocí de inmediato. Pero el trazo era firme, seguro. Como el de alguien que no duda. Isabel entró en ese momento con 2 vasos de agua. Vio la cartera abierta, las cosas desparramadas. Se quedó quieta un segundo. Luego sonrió como si nada y dijo: «Qué torpe soy. Siempre se me cae todo». Se agachó rápido, recogió las monedas, el teléfono, los pañuelos. Pero yo ya tenía la tarjeta en la mano. No la solté. La puse sobre la mesa, delante de ella, sin decir nada todavía. Solo la miré. Ella dejó de sonreír. «¿De dónde salió esto?», pregunté con voz calmada. «Es de un viaje de trabajo», respondió sin mirarme a los ojos. «Hace meses. Olvidé tirarla». «¿Y por qué tiene sellos de este mes y del anterior?». Se quedó callada. No contestó de inmediato. Vi cómo su pecho subía y bajaba más rápido. Luego intentó cambiar de tema. «Vamos a seguir la película, Rafael. No es nada». Pero ya no podía seguirla. Saqué el móvil y busqué en la aplicación del banco el extracto de los últimos 3 meses. Ahí estaban. Pagos pequeños, casi imperceptibles si no los buscabas. Estacionamientos en la misma zona del hotel. Cafés cerca. Una cena en un restaurante que ella nunca mencionó. Todo en horarios que coincidían con sus visitas a la hermana. Entonces vi el ticket de parking que había quedado pegado al interior de la cartera. Lo saqué. Entrada. Sábado 14:22. Salida. Domingo 11:47. Exactamente los días que ella decía que había estado en el campo con su familia. El ticket tenía el nombre del hotel impreso arriba. No había forma de negarlo. Sentí frío en la espalda. No era rabia todavía. Era otra cosa. Era la certeza de que todo lo que había estado justificando en mi cabeza durante meses se derrumbaba en un instante. No había malentendidos. No había explicaciones inocentes. Había una realidad concreta, escrita en papel, sellada en plástico, grabada en fechas y horas. Ella se sentó en el sofá, despacio, como si las piernas le pesaran. Intentó hablar. «No es lo que piensas», pero ya no podía escucharla con la misma paciencia de antes. Guardé la tarjeta y el ticket en el bolsillo de mi camisa. Apagué la televisión. El silencio en la casa se hizo pesado, casi sólido. Esa noche no dormí en la cama con ella. Me quedé en el sofá, mirando el techo, repitiendo en mi cabeza las fechas, los pagos, los olores que traía al volver, las conversaciones cortadas. Todo encajaba. Y lo peor, yo lo había visto venir y había elegido no verlo. A la mañana siguiente, mientras ella todavía dormía, tomé una decisión. Iba a confirmar todo, no con gritos ni con acusaciones, con hechos.
con pruebas que no pudieran girarse ni explicarse de otra forma, porque si iba a enfrentar la verdad, quería tenerla completa en las manos, y cuando la tuviera, no iba a haber vuelta atrás. Lo que descubrí después fue mucho peor de lo que imaginaba, y me llevó directo a Gonzalo. Después de esa noche con la cartera, ya no había manera de seguir fingiendo que todo estaba bien. La duda se había convertido en certeza, pero necesitaba más. No quería actuar por impulso ni por celos ciegos. Quería tenerlo todo claro, negro sobre blanco, para que cuando llegara el momento de hablar, no hubiera escapatoria posible. Así que empecé a buscar con calma, sin que ella se diera cuenta. Isabel seguía poniendo marcos nuevos en las paredes del pasillo. Decía que eran impresiones nostálgicas de los archivos familiares. Fotos en blanco y negro, paisajes antiguos, retratos viejos en sepia. A mí me parecían bonitos al principio, pero después de lo del hotel, empecé a mirarlos con otros ojos. Uno de ellos, el más reciente, lo había colgado apenas 2 semanas antes. Un paisaje de montaña con niebla, enmarcado en madera oscura. Lo limpiaba yo los domingos, con un trapo suave para no rayar el vidrio. Esa mañana de domingo, mientras ella estaba en la ducha, me acerqué al marco. Lo descolgué con cuidado. Al darle la vuelta para limpiarlo por detrás, noté que el respaldo de cartón estaba un poco flojo. No estaba bien encajado, como si alguien lo hubiera abierto y vuelto a cerrar deprisa. Lo separé con los dedos. Dentro, entre el cartón y la foto principal, había varias Polaroids pequeñas. Las saqué una por una. La primera, Isabel sentada en una mesa de restaurante, luz de velas, sonriendo de esa forma que yo conocía bien, la que reservaba para momentos felices. Al lado de ella, un hombre de espaldas. Solo se veía el hombro y parte del perfil. Traje oscuro, camisa blanca. La fecha escrita a mano en el borde blanco de la foto. 17 de octubre. Ese día ella me había dicho que tenía noche de chicas, que volvía tarde porque iban a cenar y luego a tomar algo. Yo me quedé en casa viendo fútbol, confiado. La segunda Polaroid. Los dos de frente esta vez. Ella con el vestido rojo que compró el año pasado, el que decía que era para ocasiones especiales. Él con la cara visible. Reconocí la mandíbula cuadrada, la forma de llevar el pelo peinado hacia atrás. Era Gonzalo, mi socio, el hombre con el que había cerrado contratos importantes durante años, el mismo que me llamaba amigo en las reuniones y que siempre terminaba llevándose el crédito más grande. La tercera, ellos dos en un balcón, copa en mano, ella apoyada en su hombro. Fecha, 5 de noviembre. Otro Girls' Night que me había mencionado de pasada. Recordé que esa noche llegaste a casa pasadas las 3, con los zapatos en la mano para no hacer ruido. Yo fingí dormir. Seguí sacando. Había 8 en total. Todas en restaurantes distintos. Todas en noches que ella había justificado con excusas vagas. Reunión de equipo. Cena con proveedores. Quedada con amigas del trabajo. Ninguna coincidía con salidas mías. Todas eran noches en las que yo estaba en casa o en viaje corto de negocios. Sentí como el aire se me acababa en el pecho. No era solo traición. Era traición con alguien que yo consideraba parte de mi círculo más cercano. Alguien que conocía mis horarios, mis proyectos, mis debilidades. Alguien que había estado en nuestra casa, en cenas familiares, riéndose con nosotros en la mesa. Y ahora veía su cara junto a la de mi esposa, en fotos que ella guardaba como trofeos. Volví a colocar las Polaroids exactamente donde estaban, con las manos temblando un poco. Encajé el cartón lo mejor que pude. Colgué el marco en su sitio. Cuando Isabel salió del baño, envuelta en la toalla, me miró y preguntó si quería café. Le dije que sí, con voz normal. Ella no notó nada. O tal vez sí, pero prefirió ignorarlo. Esa misma tarde, mientras ella salió a hacer unas compras, entré en su ordenador. Tenía la contraseña desde siempre. Nunca la cambió. Revisé el correo. Mensajes eliminados, pero no vaciados de la papelera.
Ahí estaban. Correos cortos, directos. Mañana a las 8 en el mismo lugar. Traje lo que me pediste. No puedo esperar a verte otra vez. Firmado solo con una inicial. G. Busqué en la carpeta de fotos ocultas del móvil que ella dejaba cargando en la mesita. Más imágenes. No las miré todas. No hacía falta. Bastaba con ver las fechas y los lugares. Coincidían con los pagos del banco, con los sellos del hotel, con las noches de aire fresco. No sentí furia explosiva. Sentí algo más frío, más pesado, como si una parte de mí se hubiera apagado para siempre. Gonzalo no era solo un amante. Era el hombre que había decidido que yo no era suficiente. Que mi calma, mi forma de llevar las cosas sin alzar la voz, era debilidad. Que ella merecía a alguien con más energía, como él mismo me había insinuado alguna vez en broma, años atrás. Guardé copias de todo en un pendrive que escondí en mi cajón del escritorio. Fotos, correos, extractos bancarios, capturas de pantalla. No iba a confrontarla todavía. Necesitaba más. Necesitaba entender hasta dónde llegaba esto. Porque no era solo infidelidad. Era un plan. Un plan en el que yo era el que sobraba. Cuando ella volvió de compras, traía una bolsa con pan y fruta. Me sonrió como siempre. Yo le devolví la sonrisa. Pero por dentro ya había empezado a trazar el siguiente paso. Iba a juntar todo. Y cuando lo tuviera completo, se lo pondría delante. Sin gritos. Sin drama. Solo hechos. Lo que vino después fue el momento en que ya no hubo forma de dar marcha atrás. Y ahí sí, todo cambió de verdad. Hay momentos en los que la verdad ya no se puede esconder, ni siquiera en medio de una multitud. Ese día llegó sin que yo lo buscara, en el lugar menos esperado. Era el sábado de la Feria Anual de Salud en el centro comunitario. Un evento grande, con puestos de chequeos gratuitos, charlas sobre nutrición, medición de presión, glucosa, todo eso. Isabel insistió en ir. Dijo que era bueno para los dos, que nos vendría bien movernos un poco y hacer algo juntos después de semanas tan tensas en casa. Yo acepté. No porque creyera que iba a arreglar nada, sino porque quería ver cómo se comportaba ella ahora que las cosas estaban tan claras para mí. Llegamos temprano. El lugar estaba lleno. Familias con niños, jubilados haciendo cola para los análisis, gente repartiendo folletos. Nos separamos un rato. Ella fue a la zona de chequeos cardiovasculares. Yo me quedé mirando un stand de ejercicios para la espalda. Desde donde estaba, la veía perfectamente. Se acercó a una mesa donde una técnica joven, con bata blanca, le pedía que se quitara el reloj inteligente para sincronizar los datos de actividad. Isabel dudó un segundo, pero al final se lo entregó. La técnica conectó el reloj a un ordenador y puso la pantalla grande para que todos vieran los resultados del chequeo en tiempo real. Era parte del evento. Mostrar cómo funcionaba la app, explicar los gráficos de frecuencia cardíaca, pasos, sueño. La pantalla se iluminó. Aparecieron los datos del último mes. Pasos diarios, calorías, sueño. Y luego, en la sección de notas de voz que la app permite grabar durante el día, empezaron a aparecer mensajes que Isabel había dictado al reloj. Mensajes que no eran para ella misma. Mensajes que decían cosas como: corazón acelerado contigo. Misma banca mañana a las 7. No aguanto las ganas de verte otra vez. En el parking del hotel, como siempre. Las fechas y las ubicaciones aparecían al lado. Un parque a 20 minutos de nuestra casa. El hotel de la tarjeta. Un café en la zona comercial. Lugares que nunca habíamos visitado juntos. La técnica se dio cuenta tarde. Intentó cerrar la ventana, pero ya era tarde. La gente alrededor empezó a murmurar. Una señora mayor a mi lado dijo en voz baja: «Ay, Dios mío». Un hombre joven soltó una risa corta y seca. Otro comentó, lo suficientemente alto para que se oyera: «Parece que no era solo ejercicio lo que le aceleraba el pulso». Isabel se quedó congelada. Su cara pasó de pálida a roja en segundos. Agarró el reloj de un tirón, desconectándolo del cable.
La técnica balbuceó una disculpa. Lo siento, no vi que había notas personales, pero el daño ya estaba hecho. Yo me quedé quieto, a unos metros. No me acerqué. No dije nada. Solo la miré. Ella giró la cabeza y me vio. Nuestros ojos se cruzaron por un instante. En su mirada había pánico puro. No era culpa, no era arrepentimiento todavía. Era terror a que todo saliera a la luz delante de desconocidos, delante de mí, delante de gente que podía contárselo a alguien más. La gente siguió hablando. Algunos sacaron el móvil para grabar, otros se apartaron incómodos. Isabel intentó sonreír, como si fuera una broma, y dijo en voz alta: «Es un error de la app, a veces graba cosas raras». Pero nadie le creyó. La técnica ya había pasado a la siguiente persona, pero el murmullo no paraba. Una mujer de unos 60 años se acercó a mí y me tocó el brazo con suavidad. «Hijo, ¿estás bien?». No contesté. Solo negué con la cabeza una vez. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. No corrí, no grité. Simplemente me fui. Dejé que ella se quedara ahí, sola con las miradas, con los comentarios, con el eco de sus propias palabras saliendo de una pantalla gigante. Sabía que no iba a seguirme de inmediato. Iba a intentar recomponerse, a inventar alguna excusa para los que preguntaran. Pero ya no importaba. Lo que había pasado ahí no era privado, era público, irreversible. Cuando llegué a casa, me senté en la cocina con la luz apagada. Pensé en todo lo que había acumulado: la cartera, las fotos, los correos, los pagos, y ahora esto. No era solo una traición en secreto, era una traición que ya no podía esconderse ni aunque quisiera. La ciudad era pequeña, la gente hablaba. Alguien de la feria conocía a alguien que nos conocía. El rumor iba a llegar a oídos de amigos, de familiares, de compañeros de trabajo, de Gonzalo. Me levanté, abrí el cajón donde guardaba el pendrive con todas las pruebas. Lo conecté al ordenador. Empecé a organizar todo en carpetas claras. Fechas, lugares, mensajes, transferencias. Preparé un archivo con capturas, con audios que había grabado de conversaciones suyas por teléfono cuando creía que yo no estaba. Todo cronológico, todo irrefutable. Cuando Isabel llegó a casa esa tarde, entró despacio, como si temiera romper algo. Tenía los ojos hinchados. Me miró desde la puerta de la cocina y dijo con voz temblorosa: «Rafael, tenemos que hablar». Yo la miré fijo. Contesté con calma: «Sí, pero esta vez no vas a hablar tú primero. Esta vez vas a escuchar». Saqué el pendrive del ordenador y lo puse sobre la mesa. Lo dejé ahí, sin abrirlo todavía. Ella se quedó mirando el objeto como si quemara. Lo que pasó después ya no tuvo marcha atrás, y cuando terminé de mostrarle todo, su mundo empezó a desmoronarse de verdad. Después de lo que pasó en la feria, la verdad ya no se quedó entre nosotros cuatro paredes. Se escapó como agua de un vaso roto y empezó a correr por toda la ciudad. Al día siguiente, domingo, Isabel apenas habló. Se quedó en la habitación casi todo el tiempo, con el teléfono en la mano, escribiendo y borrando mensajes. Yo no la busqué. Me limité a hacer lo de siempre: café por la mañana, leer el periódico, salir a caminar solo. Pero cuando volví a casa por la tarde, vi que el grupo de vecinos del barrio ya estaba ardiendo. Alguien había subido una captura de pantalla de la feria. No sé quién, pero ahí estaba. La pantalla grande con las notas del reloj, el comentario de la gente, la cara de Isabel al fondo intentando taparlo todo. El título del mensaje en el chat comunitario era simple: ¿alguien más vio esto en la feria de salud? ¡Qué vergüenza! Debajo, respuestas rápidas: pobre marido. Eso no se hace. Yo la conozco, vive en la calle principal. Fotos borrosas del estacionamiento tomadas desde lejos, pero suficientes para reconocer su coche. El lunes por la mañana ya era peor. En el grupo de WhatsApp del vecindario empezaron a circular más cosas. Alguien subió una foto del coche de Isabel, estacionado en el hotel de la tarjeta, tomada quién sabe cuándo, por un vecino que pasaba por ahí.
Otro compartió un pantallazo de un comentario en Facebook de una amiga suya que decía: «Qué raro que siempre esté con su hermana los fines de semana, ¿no?». Las respuestas no paraban. Algunos defendían que no había que juzgar sin saber, pero la mayoría no se contenía. Palabras duras. Traición a la cara. ¡Qué descaro! Isabel leyó todo. La vi sentada en la cocina, con los ojos fijos en la pantalla, sin parpadear. No lloraba todavía. Solo estaba pálida. El martes llegó la primera llamada anónima a casa. Una voz de mujer mayor. «Dígale a su esposa que se comporte, que aquí la gente habla». Colgué sin contestar. Esa misma tarde, cuando Isabel salió a comprar algo al supermercado, volvió con el coche rayado de arriba abajo en el lado del conductor. Una raya larga, profunda, hecha con algo afilado. No denunció. Solo entró, dejó las bolsas en la mesa y se fue al baño a encerrarse. Yo no dije nada. No era mi papel consolarla. En la escuela de nuestros hijos empezó lo peor. Los niños volvieron a casa contando que otros les habían dicho cosas. «Tu mamá sale con otro señor. Tu papá es cornudo». Palabras que no deberían saber a esa edad. Uno de los profesores me llamó aparte al ir a recogerlos. «Hay rumores circulando entre los padres. Algunos están pidiendo que se hable en la reunión de curso». No pregunté más. Solo asentí y me llevé a los niños a casa. Esa noche, por primera vez, Isabel se derrumbó delante de mí. Se sentó en el suelo del salón, con la espalda contra la pared, y dijo entre sollozos: «No puedo más. Todos me miran como si fuera basura». Yo la miré desde el sofá. No me acerqué. Contesté con voz baja: «Tú elegiste esto. Ahora lo vives». El miércoles hubo una reunión improvisada en la calle. Un grupo de vecinos se juntó en la acera frente a nuestra casa. No gritaban, pero hablaban alto. Alguien dijo: «Esto afecta a los niños del barrio». Otro contestó: «Deberían mudarse. No da buena imagen». Isabel oyó todo desde la ventana entreabierta. Cerró las cortinas de golpe y se quedó ahí, temblando. Yo salí un momento, no para confrontar, solo para ver. Me miraron, algunos con pena, otros con reproche. Nadie me dijo nada a la cara, pero el mensaje era claro. Ya no éramos bienvenidos. El jueves por la noche, Isabel me pidió hablar. Estaba sentada en la mesa del comedor, con las manos apretadas. Dijo: «Tenemos que irnos de aquí. Los niños no pueden seguir así. Yo no puedo seguir así». Yo la escuché sin interrumpir. Luego contesté: «Sí, nos vamos, pero no porque tú lo pidas, porque ya no hay nada que salvar aquí». Empezamos a buscar casa en otra zona, más lejos. Un departamento pequeño, temporal. Mientras tanto, las cajas se acumulaban en el pasillo. Cada vez que salíamos a la calle, sentíamos las miradas. Puertas que se cerraban al vernos pasar. Saludos que se volvían silencios. El cartero que antes charlaba ahora solo entregaba y se iba rápido. En menos de 2 semanas vendimos lo que pudimos y nos mudamos. Dejamos la casa atrás con el jardín que habíamos cuidado juntos, con los marcos en las paredes que ahora parecían burlas. El camión se fue una mañana gris. Nadie vino a despedirse. Solo un vecino mayor se asomó desde su porche y negó con la cabeza, como diciendo: «Qué lástima». Isabel iba en el asiento de atrás con los niños, callada, mirando por la ventana. Yo conducía. No sentía triunfo. Sentía vacío, pero también claridad. Todo lo que había pasado no era solo entre ella y Gonzalo. Era entre ella, Gonzalo y el mundo que habíamos construido. Y ese mundo se había roto. Cuando llegamos al nuevo lugar, descargamos las cajas en silencio. Esa noche, mientras los niños dormían en habitaciones separadas, me senté en la cocina nueva, con una taza de café frío. Pensé en lo que venía. No era solo mudarse, era terminar lo que había empezado. Era hacer que Gonzalo e Isabel pagaran de verdad, no solo con rumores y miradas, con hechos que les quitaran lo que más valoraban: su posición, su dinero, su seguridad. Ya tenía todo listo: las pruebas, los contactos, los abogados discretos. Solo faltaba dar el paso final. Y cuando lo di,
No hubo vuelta atrás para ninguno de los dos. ¿Alguna vez has imaginado que un solo acto puede borrar la posición social de alguien en un instante y dejarlo completamente solo? A mí me tocó hacerlo, y lo hice con la misma calma con la que había acumulado cada prueba durante meses. Gonzalo seguía creyendo que tenía el control. Pensaba que yo era el mismo de siempre, tranquilo, predecible, el que aceptaba las cosas sin hacer olas. Por eso, cuando Isabel empezó a derrumbarse después de la mudanza, él la convenció de que todo se calmaría con el tiempo, que los rumores pasarían, que yo no haría nada drástico. Le dijo que me conocía bien, que era demasiado blando para pelear de verdad. Ella le creyó, y eso fue su error. Yo había estado trabajando en silencio, con abogados que no conocían a nadie de nuestro círculo, con contadores que revisaron cada contrato, cada participación, cada cuenta compartida. Gonzalo e Isabel tenían cosas a su nombre que parecían separadas, pero no lo estaban del todo. Inversiones conjuntas en sociedades que habíamos formado juntos años atrás. Propiedades compradas con dinero de proyectos comunes. Cuentas donde fluía dinero de comisiones, que él siempre se llevaba la parte más grande. Todo documentado. Todo legal. Todo vulnerable si se demostraba conflicto de intereses y mala fe. Decidí actuar en el momento preciso. Gonzalo organizó una reunión sorpresa para Isabel en un café discreto del centro. Invitó a sus amigas más cercanas, las mismas que habían estado en nuestra casa, las que la defendían cuando los rumores empezaron. Les dijo que era para animarla, para mostrarle que no estaba sola, que yo era el problema, el que exageraba, el que no entendía su necesidad de libertad. Ellas llegaron confiadas, con sonrisas y abrazos preparados. Yo llegué antes. Me senté en una mesa apartada, con vista a la suya. Llevaba un sobre grande y un pequeño reproductor de audio digital. Cuando todos estuvieron sentados, Gonzalo empezó a hablar. Dijo que era hora de dejar atrás las habladurías, que Isabel merecía apoyo, que yo había sido injusto, que todo había sido un desliz pasajero. Isabel asentía, con los ojos bajos, agradecida por el respaldo. Entonces me levanté. Caminé hasta su mesa sin prisa. Todos se callaron al verme. Gonzalo se puso tenso, pero intentó sonreír. «Rafael, qué sorpresa. Únete». No contesté. Puse el reproductor en el centro de la mesa y apreté play. Se oyó la voz de Isabel, clara, grabada en una llamada que había interceptado semanas antes. «Ya no aguanto más con él. Es tan predecible, tan aburrido. Quiero irme contigo, Gonzalo. Dejarlo todo. La casa, los niños, la vida que tenemos. Solo necesito que me ayudes con lo económico al principio». Luego la risa de él, baja, complacida. «Tranquila, yo me encargo. Rafael no va a pelear. Siempre ha sido fácil de manejar. En unos meses estaremos los dos solos, con lo que hemos acumulado». El audio siguió. Más detalles. Planes de vender participaciones a espaldas mías. De mover dinero a cuentas nuevas. De dejarme con deudas y nada más. Las amigas escuchaban en silencio. Algunas se taparon la boca. Otras miraron a Isabel con incredulidad. Gonzalo intentó hablar. Eso está sacado de contexto. Pero nadie le prestó atención. Terminó el audio. Silencio total en el café. Yo saqué el sobre y lo puse delante de Isabel. Dentro, copias de demandas presentadas esa misma mañana. Divorcio por adulterio agravado. Disolución de sociedades comerciales por conflicto de intereses y mala fe. Embargo preventivo sobre propiedades, cuentas y vehículos a nombre de ambos. Notificaciones a bancos y registros públicos. Todo respaldado con las pruebas que había juntado. Correos, transferencias, fotos, audios, extractos. Isabel abrió el sobre con manos temblorosas. Leyó las primeras líneas y se le cayó el papel. Empezó a llorar en silencio. «Por favor, Rafael, no hagas esto. Fue un error. Podemos hablarlo». Gonzalo se levantó, rojo de rabia. «Esto es una locura. No tienes derecho». Contesté sin alzar la voz. «Tengo todos los derechos.
y los estoy usando. Las amigas se fueron levantando una por una, algunas sin despedirse, otras murmurando, ¡qué decepción! Una le dijo a Isabel, nos mentiste a todas. En minutos, la mesa quedó casi vacía. Solo quedaron ellos dos, yo y el camarero que fingía limpiar lejos. Gonzalo intentó negociar ahí mismo. Escucha, colega, hablemos como hombres. No arruines todo por lo que pasó. Podemos llegar a un acuerdo. Lo miré fijo. El acuerdo ya está hecho. Lo firmaron los tribunales esta mañana. Se sentó de golpe, como si le hubieran quitado el aire. Su seguridad se desvaneció. Quedó mirando la mesa, murmurando. No puedes hacerme esto. Salí del café sin mirar atrás. Afuera llovía un poco. Caminé hasta el coche. No sentí euforia. Sentí cierre. Pesado, pero cierre. En las semanas siguientes, todo se derrumbó para ellos. Las cuentas congeladas, las propiedades embargadas, los socios que se apartaron de Gonzalo al enterarse, las amigas que bloquearon a Isabel en todos lados, invitaciones que dejaron de llegar, llamadas que no contestaban. Gonzalo terminó vendiendo su auto para pagar abogados que no pudieron detener nada. Isabel se quedó en un departamento alquilado pequeño, con los niños conmigo la mayor parte del tiempo. Ya no tenía red, ni dinero propio, ni posición. Hoy los veo como sombras de lo que fueron. Él, un hombre que antes entraba a cualquier lugar y todos lo saludaban, ahora evita las miradas. Ella, que antes brillaba en cualquier reunión, ahora camina con la cabeza baja. Yo recuperé lo que era mío. Más que eso, recuperé mi tranquilidad, mi control, mi vida sin mentiras. Pero en las noches quietas, cuando la casa está en silencio, me siento en la cocina con una taza de café y pienso, desmantelé su mundo entero. Los dejé sin nada. Y sin embargo, ¿esto cierra la herida que me hicieron? ¿O solo la cubre con algo más frío? No tengo respuesta todavía. Solo sé que ya no miro atrás. Y eso, por ahora, es suficiente. Querido amigo que me estás escuchando, ojalá esta historia te haya tocado y te haya gustado de verdad. Si te ha llegado al alma, déjame tu comentario abajo, contándome qué sentiste, regálame un like y suscríbete al canal para seguir acompañándonos en más relatos como este. Mil gracias por tu tiempo y por estar aquí conmigo.